Okay, very good. Good afternoon, everybody. Welcome. Bienvenidos para todos. Me alegra tenerlos acá. Hello, hello. ¿Me confirman antes de continuar? ¿Ahí me escuchan bien? Okay, good. Thank you, Edison, Lina. Okay, excellent. Very good. So, hello. It is a pleasure to be with you. My name is Geraldine Jimenez. I'm going to be your English teacher during this program. I am professional in modern languages. I speak Italian, English, Portuguese, and obviously Spanish. I studied at the EAN University, and I have been working as a teacher for more than 10 years already. And well, I'm really happy to be with you. Bienvenidos para todos. Mi nombre es Geraldine Jiménez. Voy a ser la instructora que les va a estar acompañando en el área de bilingüismo, en el área de inglés. Soy profesional en lenguas modernas de la Universidad EAN y ya llevo más de 10 años como docente en diferentes instituciones, entre ellas ya más de 7 en el SENA en diferentes modalidades, virtual, presencial, complementaria, titulada, y pues en esta oportunidad voy a estarlos acompañando a ustedes. Realmente es un placer poder acompañarlos. Vamos a tener nuestras clases de manera rutinaria los miércoles en este horario de 4 a 5 de la tarde. Algunas clasecitas se nos irá más tiempo, otras un poco menos, pero está estipulado para ese tiempo promedio. ¿Listo? Okay, good. Let's start on the other way. Voy a compartir pantalla. Me confirman, por favor, tan pronto puedan ver. Hola, la presentación. Ahí ya están viendo la presentación. Voy a quitar cámara por acá. Yes, teacher. Okay, excellent. Thank you, honey. Perfect. So, in this case, we are gonna be during this. Ustedes saben que inglés va a estar durante todo el programa. Nos iremos a ver seguido porque va a estar en todas las guías, pero vamos a ir avanzando poco a poco. Una ventaja es que en mis clases vamos a ir viendo la temática para poder desarrollar las evidencias de esa semana. ¿Listo? Vamos a hacer como mini actividades durante la clase, explicar la gramática y explicar cada una de las actividades que deben desarrollar durante esa semana. ¿Listo? En este caso tenemos nuestra guía de aprendizaje número 1, que es con la que vamos a iniciar. ¿Cuál es la competencia clave de inglés? Algo importante, mis chicos, es que no sé si ustedes ya se han dado cuenta, si de pronto es la primera vez que están tomando un programa en el SENA y contamos más que todo como con códigos, ¿cierto? Para que lo tengan presente, inglés lo van a identificar con el código 2501 al finalizar. ¿Listo? Yo les voy a mostrar ahorita en la plataforma cómo ubicar ese código para que lo tengan en cuenta, ¿listo? Ya que pues en la plataforma como tal no les especifica matemáticas, inglés, técnicas, sino que más apunta como de estos códigos, que es la forma en la que está como creado el programa. En este caso, interactuar la competencia, interactuar en lengua inglesa de forma oral y escrita dentro de contextos sociales y laborales según los criterios establecidos por el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. El resultado de aprendizaje para esta primera guía es comprender información básica, oral y escrita en inglés acerca de sí mismo, de las personas y de su contexto inmediato en realidades presentes e historias de vida. ¿Qué es importante acá? Si ustedes se dan cuenta, vamos a empezar desde cero, ¿cierto? Pero vamos a ir trabajando todas las competencias. Poco a poco vamos a ir trabajando la parte gramatical, la parte escrita, la parte oral, porque vamos a tener que hacer videos, audios y demás, ¿listo? Realmente quiero darle un parte de tranquilidad a aquellas personas que, gracias a la persona, no sé quién, pero que me está ayudando a dar ingreso.
Realmente quiero darle un parte de tranquilidad. Yo sé que el inglés para muchos no es de su agrado o pues no es fácil, ¿cierto? Por eso pues al inicio no soy tan exigente con los audios, pero sí me interesa que realmente lo hagan ustedes. ¿Listo? Sé que también existe el traductor, hoy en día existe ayuda de inteligencia artificial, todo ello, pero lo que quiero es que aprovechen las herramientas que les brindo durante las clases para que asimismo desarrollen ustedes mismos las evidencias. ¿Ok? Listo. En esta parte, el Programa Nacional de Bilingüismo se orienta a lograr ciudadanos y ciudadanas capaces de comunicarse en inglés de tal forma que puedan insertar al país en los procesos de comunicación universal, en la economía global y en la apertura cultural, con estándares internacionalmente comparables. Este propósito implica un plan estructurado de desarrollo de las competencias comunicativas a lo largo del sistema educativo. Esta primera fase, pues vamos a tener una duración de 48 horas y es importante que ustedes, ahorita les voy a mostrar también el material de formación que les va a ayudar a practicar como adicionalmente a estas clases y adicional a las sesiones que tenemos semanalmente. ¿Listo? Este material pues es didáctico y está relacionado con la temática de la semana. Diseño curricular. En esta primera parte vamos con la guía de aprendizaje número 1. Inició el 3 de noviembre, ¿cierto? Y esa termina el 30 de noviembre. ¿Listo? La actividad de aprendizaje es identificar situaciones cotidianas y futuras a través de una interacción social oral y escrita. Para esta semana o esta primera guía tenemos 3 evidencias, se las voy a mostrar acá mejor en el cronograma. ¿Cuáles son? El primero es el cuestionario. Ese cuestionario es generalmente todas las guías van a tener casi lo mismo, que es el cuestionario, que es la evidencia de conocimiento, evidencia de desempeño, ya sea un video o un audio, y evidencia de producto, que es un folleto, un escrito, ¿listo? Y la primera para esta semanita vendría siendo ese cuestionario. Ese cuestionario ya está disponible y lo ideal es que sea resuelto a más tardar el 9 de noviembre, que es el próximo domingo. ¿Listo? Sin embargo, pues yo qué hago? Yo les dejo plazo para que desarrollen estas 3 actividades hasta que se cierre la guía. ¿Cuándo se cierra la guía en inglés? El 30 de noviembre. ¿Listo? Pero que es importante tener en cuenta, chicos, que ustedes deben tratar de realizar esas evidencias en el tiempo estipulado. Así 20. Recuerden apagar micrófonos a los que van ingresando, por favor. Porque si no, se les van a empezar a acumular. Y no solo de inglés, sino entra ya matemáticas, entra la técnica, se les empieza a acumular de todas las transversales y demás. Y ahí es cuando ustedes empiezan a presentar dificultades para mantener como el ritmo en la formación. ¿Listo? Entonces, ideal eso, que ustedes dediquen en la semana el tiempito para desarrollar esas evidencias. Por ahora, vamos a hacer el cuestionario. ¿Ok? Es súper sencillo, ya ahorita se los voy a mostrar. Adicionalmente, vamos a tener cuidado con las notas. Aprobación. El aprendiz debe aprobar todos los resultados de aprendizaje definidos para el programa de formación. Para aquellos que no saben, manejamos pues 2 calificaciones. La A es aprobado cuando obtienen una nota mayor de 70 y la D no aprobado. Cuando obtienen una D, quiere decir que pueden hacer la corrección. ¿Listo? Generalmente suele suceder que tienen que corregir cuando son, por ejemplo, audios, más que todo porque, no sé, me envían el documento en otro formato que no lee, entonces si lo van a hacer en formato tiene que ser en MP3 o como recomendación para inicio de la formación, ustedes realmente van a tener que hacer videos y audios no solamente en inglés, sino en otras competencias. Yo desde ya les recomiendo
crear en YouTube como su canal y que sea allí donde ustedes vayan cargando sus videos y solo tendrían que enviar el link de la evidencia correspondiente. ¿Listo? ¿Esto qué va a ayudar? Pues a que ustedes tengan un lugar donde van a ir almacenando pues esas evidencias y adicionalmente que al cargarlo en la plataforma no van a tener inconveniente porque enviar un link es mucho más fácil que cargar a veces el video que el peso no les permite o supera lo permitido. ¿Listo? Allí es cuando empiezan a tener como inconvenientes. Cuando envíen un link, eso es otra cosa, que a veces lo generan en YouTube, pero pues lo colocan en privado. Y deben tener cuidado porque por lo menos de pronto lo ponen en privado y cuando yo lo voy a revisar, pues no me deja revisarlo. ¿Listo? No me deja ver el video como tal. Entonces, dejarlo obviamente público, ya cuando uno lo califique, pues ya si quieren lo pueden rechazar pública. Ocultar nuevamente. ¿Listo? Listo. Hasta ahí, mis chicos, antes de iniciar con la parte gramatical. ¿Dudas o preguntas? Si tienen dudas o preguntas, levanten la manito, por favor. Listo. Oscar, cuéntanos. ¿Cómo está, instructora? Quería comentarle que en las calificaciones yo veo que cuando yo he hecho mis actividades, em, pues me sale A, pero al final sale fase de análisis D. Eso quiere, la D sale porque no están todavía todas mis calificaciones sobre A, o sea, el 7 de diciembre que ya haya finalizado fase de análisis, debería salir A, o es porque alguna evidencia está mal y por eso aparece D. Sí, en ese momento tienes que ir revisando más por evidencia, porque efectivamente para completar, digamos, una ya como tal en la fase, debes completar un más porcentaje de actividades o de evidencia, ¿sí? Entonces, en ese Sí, momento, por eso que no te, porque todavía no, pues, has desarrollado todas las evidencias como tal de la fase. o Entonces, en sea este que momento yo te recomiendo estar pendientes de cada evidencia. puede ser por eso que al final donde dice fase de análisis me aparece D. Sí, porque todavía, o sea, estamos, falta mucho, mejor dicho, para Sí, completar la sí. fase de análisis. Ujú, Ok, sí, muchas gracias. vale. Diana, cuéntanos. Yo tengo una duda sobre los videos. ¿Contigo sí o sí tiene que ser por mediante de YouTube o puede ser por otra plataforma? No, si tienen otra plataforma, no hay problema. Si conocen otra plataforma que les pueda ayudar, está bien, no hay problema. Lo importante es que a veces por Sajuna, pues depende del formato del video, es muy pesado y demás y no se los deja cargar. Pero sí, si conocen otra, por lo menos están diciendo ahí por Canva, está bien, no hay problema. Ah, ok, muchas gracias. Vale, con gusto. Profe, perdón, instructora, cuando Tranquilo. coloques evidencias, no sé, grupales, ¿sí o sí tienen que ser grupales? ¿No puede ser uno solo, por ejemplo, un videito o algo así? En inglés no tenemos evidencias grupales ahorita. Generalmente las manejo. Que digamos que no van a ser grupales, sino, por ejemplo, ustedes van a tener que presentar a su familia. Entonces ahí lo que hacen es, a veces hacen el video con la mamá al lado o con los hijos, con su familia. Eso será lo mucho, pero entre ustedes no, por ahora no. Ok, gracias. Vale, listo, creo que ya, si no hay más preguntas, bajar manitos, por favor. Okay, good, perfect. So let's start, let's continue. En las clases voy a estar hablando así un poco español, un poco inglés, para que ustedes también vayan, pues, acostumbrándose nuevamente. Sé que vamos a ver temáticas que muchos de pronto ya dominan, y también vamos a ver temáticas que otros no, ¿cierto? Entonces es importante que tengan en cuenta que todos ustedes tienen el nivel diferente, entonces todos van a ir a su ritmo. Recuerden que ya al siguiente día les queda la grabación de la sesión en caso que requieran pues nuevamente ver la grabación y que yo les cargo estas presentaciones para que ustedes puedan ya tomar sus apuntes y demás.
Let's start with the verb to be. I'm gonna make it bigger. Hold on 1 second, please. Okay, good. Verb to be is verb, ser, and estar, right? Ese es el verbo de la promoción porque es el de 2 por 1. Es el que significa ser y el que significa estar, ¿ok? Es importante en esta parte que tengan en cuenta lo primero que nos aparece acá, que son los pronombres. I, you, he, she, it, we, they, and you. I, que significa yo, ¿cierto? You, usted o tú. Es importante que tengan en cuenta que no hay diferencia entre tutear o ustear. Es decir, que si me va a decir, háblame de tú, no, o háblame de usted, no, es exactamente lo mismo. Tenemos he, que es él, she, que es ella, it, que es esto. Ese it es para objetos o cosas que no son humanas, objetos o animales, ¿listo? Pero solamente uno. Significa como el esto, ¿listo? We, nosotros o nosotras. They, ellos o ellas. Y acá se repite you nuevamente porque también sirve para ustedes, ¿listo? Es decir, sirve para singular o plural. No cambia, todo es lo mismo, si es singular, si es para referirse a usted o a ustedes. Pero estos pronombres son importantes porque los vamos a ver durante todas las clases. De estos dependen que las reglas sean unas u otras. ¿Listo? La parte afirmativa. Cada sujeto tiene un verbo to be. I am, you are, he is, she is, it is, we are, they are, you are. Debemos respetar ese verbo to be para cada sujeto. ¿Listo? No puedo cambiarlo y decir he am, no. O we is, no. Siempre deben ser ese el verbo to be para ese sujeto. ¿Y qué significan? Pues el ser o estar. Yo soy o yo estoy. Acuérdense que son los dos en uno. Tú eres o tú estás. Él es o él está. Ella es o ella está. Esto es o esto está. Nosotros somos o nosotros estamos. Ellos son o ellos están. Y ustedes son o ustedes están. Y acá en esta parte podemos ver la abreviación. Ya ustedes saben que en inglés suelen unir las palabras para hacerlas más cortas. Esa sería la abreviación como para que la tengan en cuenta. No es necesario que las utilicen en sus textos o en sus evidencias como tal. Y si es negativo, lo que vamos a hacer es agregar el not después de ese verbo to be. Pero no se preocupen que acá las tengo más específicas. Vamos de nuevo acá con la afirmativa. ¿Cuál es la estructura? Sujeto. ¿Cuál es el sujeto? Lo que yo les decía, ese pronombre. I, you, he, she, it. Luego, ¿qué sigue? Verbo to be. El verbo to be que depende de cada sujeto. Y posteriormente, complemento. ¿Listo? Complement. Resulta que los idiomas son como las matemáticas. Debemos respetar la operación. ¿Listo? Esta es la estructura, la que yo les pongo en verde. Es la estructura que deben respetar para formar una oración en verbo to be. Miremos el ejemplo. She, sujeto, is, verbo to be, y very beautiful vendría siendo el complemento. Ella es muy bonita. ¿Listo? She is very beautiful. She is a teacher. ¿Para qué nos sirve el verbo to be? Recordemos que el verbo to be nos sirve para describir, ¿cierto? Para mencionar la ubicación de algo, para decir sentimientos, ¿cierto? Ocupaciones. ¿Listo? Acá tenemos algo importante en la ocupación. In this occupation, we are going to use a or an for an article. Tenemos el artículo a o an. Este artículo, ambas, significa un o una. ¿Listo?
¿Qué sucede? Que en español nosotros decimos ella es profesora. En inglés debemos decir ella es una profesora o él es un profesor. Entonces, eso es obligatorio en las ocupaciones. Por lo tanto, para decir ese un o uno no vamos a usar el one, sino que vamos a usar ese artículo a o an. ¿Listo? Pero cuando utilizan la a o cuando utilizan la an, depende de la siguiente palabra con qué letra va a comenzar. Si la siguiente palabra comienza con una consonante, acá quiero hacer un paréntesis, acuérdense en el abecedario, se divide en dos. Una son las vocales, que esas ya las sabemos, A, E, I, O, U, y el resto de letras son consonantes. ¿Listo? Entonces, si comienza con una consonante, vamos a usar A. Por ejemplo, she is a teacher. Pero si comienza con una vocal, vamos a usar an. ¿Listo? Hagan de cuenta que las vocales se oyen entre ellas y pues que llega la letra N para separarlas. She is an actress. Ella es una actriz. ¿Listo? Si voy a decir él es, voy a ponerlo como acá. Por ejemplo, he is a doctor. Él es un doctor. Pues utilizo igual a porque voy a usar una consonante. ¿Listo? Entonces miren que ese A sirve para mujer o hombre. ¿Listo? Sirve para una profesora o un doctor. Ahí la cuestión es con qué letra comienza la siguiente palabra. Listo. Entonces, les recordaba el uso de ese verbo to be para hacer, es decir, describir. I am tall, I am a teacher, or I am in my house. Yes. Para ser o estar. Son las opciones para usar ese verbo to be. Algo importante es la edad. Recuerden que la edad, nosotros utilizamos el tener. Yo tengo 20 años, ¿cierto? En inglés no. No vamos a usar ese have, que es el verbo tener, no. Vamos a usar el verbo to be. Es como si dijéramos yo soy 20 años de viejo. ¿Listo? Entonces recuerden que si vamos a mencionar nuestra edad, no voy a decir I have 20 years, sino I am 20 years old. My mother is 50 years old. No vamos a decir my mother has 50 years old. Entonces, importante, la edad siempre con el verbo to be, no con el verbo tener. On the other way, we have the negative structure. Por otro lado, tenemos las estructuras negativas. ¿La estructura cuál es? Pero como recomendación, ustedes, pues lo ideal es que a pesar de que no estemos de manera presencial, ni podamos verlos, tomar apuntes, ni revisar cuadernos, ni demás, lo ideal es que ustedes tomen como conciencia y tengan un cuaderno de su formación y vayan tomando apuntes. En inglés, ¿qué sería importante que ustedes tomaran? Estas estructuras que se les va dando en cada clase. ¿Listo? Entonces, en este caso, la negativa, como es subject, verb to be, plus not, plus complement. Des en cuenta que por qué la debemos respetar. Acá la negación, el not, está después del verbo to be. En español no. No, yo voy a decir, ella no es muy bonita. En español la menciono primero, ¿cierto? Acá, en inglés, primero digo el verbo to be. She is not very beautiful. ¿Ok? Pues algunas personas lo que hacen es como traducir palabra por palabra, dejando la estructura en español, pero no, debemos respetar la estructura del inglés. ¿Listo? En esta negación tenemos tres opciones, que es dejar todo separado. She is not very beautiful, right? Unir el verbo to be con el sujeto, como lo veíamos en la primera tabla, que sería she's not very beautiful, o unir el verbo to be con la negación. She isn't very beautiful. Las tres opciones dicen lo mismo. Las tres opciones son correctas. ¿Listo?
Ok. El am y el not no se pueden unir, esas siempre van a quedar separadas. Am not. El is y el not sí se pueden unir, queda isn't. Y el are y el not, si se pueden unir, quedaría aren't. ¿Listo? Y para formar preguntas, ¿cómo vamos a formar preguntas en inglés en el verbo to be? La estructura es esta. Verbo to be, es decir, iniciamos con el verbo to be. Miren que acá nos cambió la estructura, no es que coloquemos signo de pregunta y ya, no, hay que cambiar la estructura. Verbo to be, sujeto y complemento. En inglés solamente vamos a usar el signo de interrogación al final. No vamos a usar el signo de interrogación al inicio, no, solo al final. Is she very beautiful? Profe, ¿que por qué se usa solo al final el signo? Perdón. El signo de interrogación en la gramática de inglés solo se usa al final. No vamos a usar el de inicio, ese es solo para el castellano. Ok, gracias. Ok. Y como respuesta, este tipo de preguntas, tenemos dos tipos de preguntas. Preguntas cerradas, donde la respuesta es sí o no, y preguntas abiertas, que son las que usamos cómo, cuándo, dónde, donde la respuesta pues ya debe ser la información que me piden. En este caso, es una pregunta cerrada, la respuesta es sí o no. Si es sí, yes, she is, y hasta ahí no es necesario volver a repetir yes, she is beautiful, no, sino hasta ahí, o no, she is not, ok. Are Rosa and Juana in the class? Yes, they are, o no, they are not. Si ustedes se dan cuenta, es importante identificar el sujeto. Acá en la pregunta de Rosa y Juana no encontramos el sujeto literal, es decir, no nos dice they, ni he, ni she. Pero al hablar de Rosa y de Juana ya sabemos que estaban hablando de ellas. ¿Listo? Por lo tanto, la respuesta pues es they, que significa ellas. Vamos a hacer esta mini actividad para identificar el sujeto. ¿Qué tenemos acá? Entonces tenemos el nombre de la persona, ¿cierto? Posteriormente, entonces, ¿ustedes qué tienen que hacer? Ah, bueno, identifican cuál es el sujeto, ¿cierto? ¿El sujeto de dónde? Pues de esta tablita, ¿cierto? El pronombre. ¿Cuál sería de estos? ¿Listo? O I, you, he, she, ¿a quién está haciendo referencia? Listo, ¿dónde está? Acá está. Y luego me identifican, una vez identificado ese sujeto, me identifican el verbo to be de ese sujeto. ¿Listo? Entonces, un minutico, pueden escribirlo en el chat. Pueden ir escribiendo ya. Pedro, Juan, 2 puntos, el sujeto y 2 puntos, el verbo to be. ¿Listo? Un minutico para que lo traten de identificar y ya lo verificamos.
Ok, perfecto. Ya estamos viendo algunas respuestas en el chat. Dicen Pedro y Juan. Entonces, en este orden de ideas, para los que están diciendo que no se escucha es porque los dejé haciendo una actividad de un minuto. Pedro y Juan me dicen que corresponde a they. Very good. Recuerden que el they sirve para ellos o ellas. ¿Listo? Y por lo tanto el verbo to be vendría siendo are. Excelente. Very good. Rosa and Juana. Ya lo vimos también. Entonces, correspondería a they. Ay, perdón, dime. El mío donde dice Pedro y Juan sí se ve las respuestas, que no sé, mi computador me cambia las palabras. Pedro, Juan, espérame. Sí. Sí. Ajá. Ahí está. Very good. Perfect. La siguiente me dicen para José. Andrés me dice José, ajá, hace referencia a él. Entonces vendría siendo he y por lo tanto el verbo to be vendría siendo is. Very good. A ver quién me dice esta última. José and I. Wait, se lee wait, wait. We, ajá, we, very Okay, good. wait. Vendría siendo we, porque algunos dirán, no, pero es que tiene I, entonces vendría José and I am. No, en este caso el sujeto es todo esto. José y yo vendría siendo nosotros, ¿cierto? Por lo tanto, es we y efectivamente sería are. ¿Listo? José and I are. Very good. Realmente esta última es un ejemplo de esa oración. No podría ser José y yo soy buenos amigos, sino José y yo somos buenos amigos. Acá, ¿por qué les pongo como en la actividad de identificar el sujeto? Porque si se dan cuenta en esta oración, no siempre nos van a poner el sujeto literal. El we, el she, el they, no. Sino nos van a dar así un nombre, ¿cierto? O incluso un lugar, o nos van a mencionar un animal como tal. Entonces, es importante identificarlo porque de acuerdo a ese sujeto, pues vamos a saber cuál es el verbo to be que vamos a colocar. José and I are good friends. José y yo somos buenos amigos. ¿Listo? Si, por ejemplo, yo les pongo my dog brown. Brown. Acá, ¿cuál sería? Is. Ajá. Vendría siendo el verbo to be is. Porque estoy hablando de my dog, ¿cierto? Voy a poner acá en paréntesis, creo que alguien lo mencionó, hace referencia a it, ¿cierto? Pero si yo digo, por ejemplo, my cats, bla, 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 black. ¿Cuál sería el verbo to be? El mismo, ¿no? No. It's. No sería. ITS, ¿no? No es el mismo is. No. ITS, it's, ¿no? No. No, por ar. Perdón, porque está en plural. es ar. Muy Y es bien. que no vi la S. Exacto, entonces ya sería ar porque no es un solo gatico, sino estamos hablando de varios, es decir, de ellos, como de un ellos. Bueno, en este caso, creo que no se los había mencionado, el they sirve también para ellos de varios animales, ¿listo? Perfecto. O, pues bueno, lo pueden identificar como singular, is, o plural, are. Profe, y también no se puede pronunciar my cats they are black, ¿no? ¿Cuál? My God. Si es solo uno, Sí. entonces digamos. Así solamente, no, me refiero a que sí se puede decir my cats they are black o solamente are. No, porque estarías ¿Sería colocando como doble la sujeto. redundancia? Exactamente, sí. Okay. Listo, perfecto. Entonces, miren la importancia de identificar esos con animales. Algo sucede también,
se me cerró acá. Con lugares o con ya cosas que no son ni animales ni personas. Si yo digo, por ejemplo, my house, big, ¿cuál sería el verbo to be acá? Is. Is, ¿cierto? Porque estoy hablando de mi casa, una sola casa. Como tal, estoy hablando de un it. Resulta que mi hermana tiene, no, o las tiendas de shops, Acá, ¿cuál sería? Las tiendas, shops, es tiendas, ¿cuál sería ahí el verbo to be? Are. Are, ajá, porque estamos hablando, las tiendas están cerradas. Acá lo mismo, digamos que vendría siendo como un they, es más como un singular respecto a cosas y animales o lugares, esto es más como para singular y el they para plural, ¿listo? Entonces, is, singular, are, plural, ¿ok? Perfect, very good. Teniendo en cuenta eso, pues ahora sí podemos hacer este ejercicio. ¿Qué vamos a hacer? Como ya también, aparte de identificar el sujeto, vimos las estructuras, van a elegir una de estas y van a escribir en el chat cómo quedaría esa oración en afirmativo, cómo quedaría en negativo y cómo quedaría en interrogativo. Pueda que hagan la azul o pueda que hagan la verde, la que ustedes deseen, para que las podamos socializar. Un minutico, la anotan en el chat y ya la revisamos. Marlon me pregunta en el chat que si entonces nunca se usa el de ir juntos. Ese sí, o sea, sí lo podemos usar. Espérame. Lo podríamos usar si no sé, si estamos en una conversación y ya antes estamos hablando de mis amigos. Entonces, ustedes me van a decir, ay, they are very nice, como que ellos son muy chéveres, ¿cierto? Ahí sí lo podemos usar porque hay una conversación previa que nos dice de quién estamos hablando. ¿Listo? Pero pues en este caso es porque estamos identificando como tal el sujeto, ¿vale? Lo que decía la compañera era que de pronto colocar my cats, they are black. Algo así. ¿Qué sucedía? Pues que estábamos usando dos sujetos, my cats y colocar el they. No, ¿listo? Era eso lo que de pronto ya mencionaba, pero en ese caso, pues no, se tenía que quitar el they. ¿Ok? Por ejemplo, ese de, bueno, ese ya lo están haciendo. Dice, espérame, envuelvo y acá. Ok, very good. Ya hay varios. Voy a ir anotando acá de acuerdo a lo que tenemos en el chat. Hold on one second.
So. Ah, sí, ya alguien hizo la otra también. Listo. Voy a elegir acá de manera aleatoria. ¿Quién fue primero? Marian. They are my friends. Edison are not my friends. Diana are my friends. Listo, ya tenemos esta, ya la revisamos. Hoy con los que se atrevieron a hacer esta, ok. Esa sería la interrogativa, Felipe. Sarah and I. Teachers. Ok, good. Listo. Perfecto. Vamos a revisar con estos ya que tenemos acá. Entonces dicen, ellos son mis amigos, ¿cierto? La afirmativa, they are, dejo acá esto. They are, ¿cierto? My friends. Excelente, ¿cierto? Tenemos el sujeto, tenemos el verbo to be, tenemos el complemento como tal. They are my friends. Negativa. Vamos, are not my friends. ¿Qué nos falta en esta negativa? El sujeto. Acuérdense que siempre todas las oraciones en inglés deben tener sujeto. Nosotros en español sí podemos omitir el sujeto porque conjugamos el verbo. Nosotros decimos, ay, estamos cansados. Y ya sabemos, sin mencionar el sujeto, que hace referencia a nosotros, ¿cierto? Podemos decir, están bonitas, ¿cierto? Podemos hacer referencia a ellas, ¿cierto? Puedo decir, estoy en el parque, ya sé que soy yo. ¿Sí ven? En inglés sí debo mencionar el sujeto, aunque en español no. ¿Pero por qué? Porque en inglés el verbo puede ser el mismo para ella, para él, para esto, o el mismo para ellos o para usted, para nosotros. Entonces, efectivamente, acá faltó el they. Entonces, acá sería they are not my friends. Y pues ya el resto de la estructura sí está bien. Sujeto, verbo to be, la negación y complemento. ¿Listo? Perfect. Acá la pregunta, ¿are they my friends? Yes, very good. Importante, signo de interrogación, solo al final. A veces hacen muy bien la estructura, pero no me agregan el signo de interrogación, entonces quedaría mal. Tengan presente siempre ponerlo al final. Perfecto. Por el otro lado tenemos Sara y yo somos profesoras. Esta era un poquito más compleja, ¿cierto? Porque dice Sara and I. Habíamos visto el ejemplo de Juan, creo que era Juan and I. Sí, acá tenemos, lo cambié por Sara. Sara and I. Y acá, ¿qué hicieron? Miren que agregaron nuevamente el sujeto. Sí lo identificaron bien, porque efectivamente hace referencia a we. Pero ¿qué sucede? No debemos volverlo a colocar porque pasaría lo mismo. El ejemplo que mencionábamos antes, habría redundancia. ¿Listo? Entonces, Sara and I are... bueno, ahí de hecho se elimina. Y acá me pusieron an. No sé por qué me pusieron an, si de pronto se los corrigió, pero ya saben que el verbo to be vendría siendo are. Sara and I are teachers. Acá, importante también, si es plural, pues debemos mantener el plural. Sara y yo somos profesoras. ¿Listo?
La negativa, Sara and I are not teachers. Muy bien, Sara y yo no somos profesoras. Are Sara and I teachers? Y signo de pregunta, excelente. Tengan presente, este lo dejé igualito, porque el yo siempre va a ir en mayúscula. ¿Listo? No lo vamos a dejar así en minúscula, siempre, a pesar de que sea al inicio, en la mitad, al final de la oración, siempre en minúscula. Y me dice Marlon, ¿se puede decir nosotras somos profesoras? Sí, de hecho podríamos cambiarlo. Digamos que, pues en este caso lo ideal era mantener el Sara y yo, ¿cierto? Pero eso significa también como nosotras, podría decir we are teachers, ¿yes? Pero ¿cuándo? Cuando ya venimos, eso pasa lo que te decía ahorita, cuando de pronto ya venimos hablando de una conversación previa donde veníamos, no sé, chismoseando de Sara. Y en este caso, pues agregamos la profesión. We are teachers. Yes. Listo. Perfecto. Hasta ahí. ¿Dudas o preguntas? Is very good. Or any question? Creo que revisar. Porque este no me deja ver acá. Bueno, parece que no hay dudas, entonces continuamos. Eso es respecto al verbo to be. Digamos que siempre va a ser la base del inglés para que ustedes la tengan presente. Yo que les recomiendo empiecen a, digamos como les digo, a describir todo, a pesar de que ustedes vayan, no sé, en el Transmilenio, en el bus, no, en el carro no, porque si van manejando no, pero mientras están esperando una cita, cualquier cosa, ustedes pueden ir describiendo el perro que tienen al lado, pueden ir describiendo a sus hijos, pueden ir describiendo su casa, entonces todo les puede ayudar para ir practicando como tal, ¿listo? Por otro lado, vamos con el presente simple, the simple present. ¿Cuál es la diferencia entre el verbo to be y el presente simple? El presente simple ya usa el resto de verbos. ¿Listo? Utiliza el comer, el trotar, el trabajar, el dormir. En el presente simple hablamos de esas cosas que hacemos a diario. ¿Listo? Como rutinarias, por decirlo así. Levantarnos, desayunar, almorzar, trabajar, estudiar, etcétera. La estructura es sencilla también. Siempre vamos a encontrar estructura afirmativa, negativa, interrogativa en todos los tiempos gramaticales. Por eso les decía yo que es importante que las tuvieran presentes. En este caso, para la afirmativa del presente simple va a ser subject, verb with s and complement. ¿Cuándo le vamos a colocar la S al verbo? Ahí tenemos un asterisco y tenemos que le vamos a conjugar la S al verbo cuando la acción la realiza él, ella o esto. He, she or it. ¿Listo? Tenemos los dos ejemplos. They eat hamburger. Ellos comen hamburguesa. Como las acciones son ellos, ¿cierto? El sujeto son ellos, el verbo me queda normalito. Pero, como en la de acá abajo, she eats hamburger. El sujeto es she, entonces al verbo le agrego la S. Esto sucede solo en las oraciones afirmativas. En ese caso, pues el verbo era sencillo, le colocábamos la S al final. Pero como tal existen estas reglas, tampoco son complicadas. Tenemos la primera en donde nos dice with most verbs at S. En la mayoría de los verbos le agregamos la S. Por ejemplo, live, lives, sit, sits, stay, stays. ¿Listo? La segunda regla me dice ending in consonant plus Y. Aquellos verbos que terminan en consonante, acuérdense que las consonantes son todas las que no son vocales, más la letra Y. ¿Qué vamos a hacer acá? Reemplazamos la Y por I latina y agregamos ES. Por ejemplo, try nos queda tries. Carry, carries. ¿Listo? La tercera regla, para todo lo que termina en Z, S, CH, X o incluso O, lo que vamos a hacer es agregarle ES. Miss, misses, bus, buses, catch, catches, fix, fixes. ¿Esto por qué? Pues porque queda muy redundante 3 S seguidas o ZZS, ¿listo? Obviamente como por estética, por sonido, por pronunciación.
Y tenemos excepciones que es go, queda goes, do, queda does, y una que no está ahí, que no sé por qué se me fue, no sé. Ya tenía, pero bueno. Que es el verbo tener, listo. Acuérdense que esta va a ser have para el resto de sujetos, y si es para he, she o it en presente, nos quedaría has. ¿Ok? Como tal, inicio. Voy a agrandarlo un poquito. Listo. Ahora sí, tener que have pasa a has. Ok. En ese orden de ideas, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a ver cómo conjugaríamos estos verbos, en dónde los conjugaríamos, listo, para que nos quede coherente en estas oraciones. ¿Qué van a tener cuidado, mis chicos? Acá abajo se los coloco. Cuando la acción le realice él, ella o esto, vamos a conjugar el verbo con ese. ¿Listo? Tengan cuidado de acuerdo a cómo termina ese verbo. Un minutico también, vayan anotando, elijan, rétesen ustedes en este momento, elijan una de las 6 oraciones y las van anotando en el chat. Con eso, pues así, digamos que cada uno hace una diferente, ¿vale? Entonces, elijan al azar una oración y la anotan en el chat. Un minutico y revisamos. Ok, very good, you're flying. Están volando, very good. Entonces voy a anotar acá. I work in a hospital. De acuerdo a lo que van anotando. ¿Alguien ya respondió esta? Sí. Travels, muy bien. Martina Matías, todavía no, me falta. Bueno, acá Felipe lo va a poner. Study. Very good. My God, vamos con my God. ¿Dónde está alguien? Así, very good. Ismanelo. She. Bueno, esta se confundieron, pusieron he, pero bueno, lo valemos. Después she plays, and we live in Cartagena. Listo, very good. Vamos a revisarlas. Entonces, tenemos la primera. I work in a hospital. Yes, very good. El verbo, digamos que yo mirando, sí, todos tienen el verbo correspondiente a la oración. Ahora revisemos la conjugación. I work in a hospital. Very good. En este caso, pues el verbo debe quedar normalito, así que very good. Check. La siguiente, my mother
travels. Excelente. Acá le colocaron, revísenos ustedes, aquellos, no puedo yo revisar todas las que publicaron, las elijo siempre al azar. En este caso, la persona que publicó esta, sí le colocó la S. ¿Por qué le colocó la S? Porque está hablando de my mother. Y recuerden que en este caso hace referencia a ella, ¿cierto? Por eso debía tener la S. Very good. Number 3, Martín and Matías. Study. Muy bien. Queda el verbo normal porque estoy hablando de dos personas, entonces estoy hablando de ellos. Martín and Matías. Entonces el verbo ahí nos queda normal. Study. Dice, my cat eats monelo. Excelente. Acá también le conjugaron, creo que una que no estaba conjugada con ese, pero en este caso sí se lo conjugaron. ¿Por qué? Porque cuando hablo de mi gato, hago referencia a eat. My cat eats monelo. ¿Listo? She plays soccer very well. Sí va con ese, pero ¿qué quedó mal conjugado? El verbo. ¿Listo? Entonces, cuando le agregas ES, acuérdense que es cuando termina consonante más la Y. Miren que acá el verbo jugar termina vocal más Y. ¿Listo? Si termina con vocal más Y, ahí sí lo que hago es solo la S. ¿Listo? Cuando le agrego ES es cuando antes de esta Y hay una consonante, no una vocal. ¿Listo? Ahí poco a poco ustedes lo van a ir practicando, pero muy bien. Y la última, we, verbo debe quedar normal, we live in Cartagena. Excelente. Very good. Perfect. Recuerden que yo mañana que cargue la presentación, la cargo, bueno, voy a mirar si la cargo con las respuestas acá o vacía, para que lo tengan en cuenta. Listo. Y ya lo que es para oraciones negativas e interrogativas en el presente simple, vamos a usar auxiliares. ¿Qué es un auxiliar? En inglés, un auxiliar es una palabra que me dice en qué tiempo gramatical estamos usando, es decir, en que si estamos en presente, en pasado, en futuro. Listo, en este caso, para el presente, tenemos dos auxiliares, el do para I, you, we, you. Acuérdense que hay dos you porque uno es para usted y el otro es para ustedes, pero es lo mismo. Y el they. Y el das para estos tres que siempre van a ser especiales. Das para he, she, it. En este orden de ideas, esta primera, como tenemos you, el auxiliar vendría siendo do. Do you play soccer? Y en la segunda, Juan, estamos hablando de él. Entonces, el auxiliar vendría siendo does. Juan does not like pizza. Si se dan cuenta en estos ejemplos, solo la usamos en preguntas y en oraciones negativas. Ya afirmativas, pues ya la vimos y obviamente no la utilizamos. ¿Cómo es la estructura negativa? Va a ser sujeto más auxiliar, dependiendo obviamente de ese sujeto, más el not, ¿listo? Más el verbo. Yo les coloco verbo normal, ¿por qué? Porque acá sí ya no lo vamos a conjugar con ese, ¿listo? Acá sí ya le debe quedar a todos normalito. Y complemento, ¿ok? Acá los ejemplos del mismo ejemplo que teníamos en la afirmativa. They do not eat hamburger. Ellos no comen hamburguesa. Podemos mantener este do not así separado o lo podemos abreviar y dejarlo don't. Cualquiera de las dos es válido. ¿Listo? She, como es she, utilizamos does, el otro auxiliar. She does not eat hamburger, es decir, ella no come hamburguesa. Y también ese does not se puede abreviar y dejar doesn't. She doesn't eat hamburger. Significa lo mismo. Des en cuenta que acá el verbo ya no tiene ese. Ahí el verbo quedó normal. Profe, pero es que es she. Sí, así sea he, she o it, no importa. Acá ahora sí el verbo normalito para todos. ¿Listo? Un poco para que entiendan cuál es el papel de los auxiliares es este. Miren, esta oración
si ustedes se dan cuenta, es la misma, lo único que cambia es el auxiliar. I do not play soccer es el auxiliar del presente. Yo no juego fútbol. I did not play soccer es el auxiliar del pasado. Entonces la oración significa yo no jugué fútbol. Y I will not play soccer, yo no jugaré fútbol, porque es el auxiliar del futuro. ¿Listo? Entonces miren que el auxiliar lo que hace es decirme si está presente, pasado o futuro. ¿Listo? Por ahora, pues bueno, no se preocupan por el pasado y el futuro, sino por el presente. Nancy me dice, a mí no me aparece nada en la pantalla. ¿Los demás sí les deja ver la pantalla, chicos? ¿Me confirma? Sí. Pero me dejo de compartir y vuelvo y comparto. A ver, dame un segundo. Ahí creo que ya. Verifica, Nancy. Si no te deja, entonces ya tendrías es como que salir y volver a ingresar. Ahí ya estamos nuevamente en pantalla, ¿sí? Entonces debe ser si tu señal o tu equipo, Nancy. Si quieres, sales y vuelves e ingresas, ¿vale? Listo. Continuando acá, tenemos ya la estructura de la interrogativa, que sería question. Yo les mencionaba que hay dos tipos de preguntas, cerradas y abiertas. ¿Listo? Acá vemos primero las cerradas. Do o das, es decir, vamos a iniciar con el auxiliar, luego el sujeto, luego el verbo normal y complemento y signo de interrogación también al final. En este caso, ¿cuál sería el ejemplo? Do you play tennis? Quiere decir, ¿juegas tenis? Yes, I do. Esa es la respuesta correcta. Acuérdense que en el verbo to be decíamos como yes, I am. Acá no podemos usar el verbo to be porque la pregunta es de presente simple, no de verbo to be. Entonces tenemos que usar esa auxiliar. Yes, I do. O pueden usar yes, I play tennis. Pero pues no suele usarse mucho porque es como repetir la pregunta. Tengan cuidado que no vayan a unir de pronto estas dos opciones y dicen, yes, I do play tennis. No, preferiblemente la corta. Yes, I do. O si es no, no, I do not. ¿Listo? El otro tipo de pregunta es la pregunta abierta, que es con WH, que sería ese dónde, cuándo, cómo y demás, que lo tenemos acá. Entonces, ¿cuál es ese tipo de pregunta? Question words. Tenemos who, to ask about a person. Para preguntar por una persona. ¿Quién? ¿Quién es esa mujer? The second one is where. ¿Dónde? Asking in or at what place or position. Para preguntar por ese lugar o posición. ¿Dónde vives? Where do you live? When es el cuándo, para preguntar sobre la hora, el momento, el tiempo. Asking about time, occasion, or moment. For example, when can I see you? ¿Cuándo puedo verte? Why? Asking for a reason. Cuando pregunto por la razón, es decir, el por qué. Why were you late? ¿Por qué llegaste tarde? What? Asking for a specific thing. Preguntando por un objeto específico. O, por ejemplo, what's the matter? ¿Cuál es el problema? What time is it? ¿Cuál es la hora? How es el cómo. Asking for a way, manner, or form. How does it work? ¿Cómo funciona? Which es cuál. Asking about choice. Pero cuando voy a preguntar sobre una opción. Which is better exercise, swimming or tennis? ¿Cuál es el mejor ejercicio? Natación o tenis. How many, para cuánto, de cantidad. How
how many people were there? ¿Cuántas personas había? O how often, que es para frecuencia. ¿Con qué frecuencia? How often do you go swimming? ¿Con qué frecuencia vas a nadar? Entonces, esas serían las que irían acá al inicio. WH, luego seguiría auxiliar, luego seguiría sujeto, luego verbo normal, complemento y signo de interrogación. Where do you play tennis? ¿Dónde juegas tenis? I play tennis in the club. Entonces, obviamente acá ya la respuesta no puede ser sí o no, sino tiene que ser la oración completa de lo que me pregunten. Si me preguntan el dónde, pues voy a dar un lugar. Si me preguntan el cuándo, si me preguntan el cuándo, un momento. Y así específicamente. ¿Listo? Diferencias entre ese verbo to be y el presente simple. Pues el verbo to be es el ser y el estar, mientras que el presente simple, todos los demás verbos. Ejemplos, yo no estoy en clase. I am not in class. Ejemplo del presente simple, yo no trabajo en clase. I do not work in class. ¿Listo? Como para que lo tengan presente. Esto ya lo vimos. Y por último, aclarar esto sobre what y which, porque ambos podrían tratarse como cuál. Pero, ¿cuál es la diferencia? What is your favorite fruit? Quiere decir, ¿cuál es tu fruta favorita? Pero de todas las que existen en el mundo, ¿cierto? ¿Cuál es tu fruta favorita de las que conoces? ¿Cuál es tu fruta favorita a nivel general? Mientras que el which significa cuál es tu fruta favorita, pero hagan de cuenta que estamos en el supermercado y te pregunto solo por estas tres opciones que teníamos en el momento. Piña, mango y pera, ¿cierto? Entonces, solo cuál es tu fruta favorita de estas tres. Puede que tu fruta favorita en general sea el mango, pero ahí en estas opciones no está el mango, ¿cierto? Entonces, es como la gran diferencia entre estas dos WH questions. Tengan cuidado, el do sirve, ya sabemos que es el auxiliar para presente simple, pero resulta que también es el verbo hacer. Hacer de cosas cognitivas como hacer tareas, hacer ejercicio. Entonces, en este orden de ideas, lo podemos encontrar dos veces en una oración. Podemos decir, they do not do the homework. Ustedes dirán, profesor, está mal porque está repitiendo el do. No, está bien, porque el do azul está haciendo el papel del auxiliar, ¿cierto? Y el do rojo está haciendo el papel de verbo, ¿ok? Del verbo hacer. Ellos no hacen la tarea. Listo. Este sería uno de los ejemplos de las preguntas que les pueden llegar a salir en el cuestionario. Dice, Mr. Morelos, writes or wrote emails in the evening. ¿Cuál cree usted que sería la respuesta correcta? A, B, C, D, de acuerdo a lo que vimos. Acuérdense que Mr. Morelos quiere decir como el señor. Y Morelos es el apellido. De pronto no es muy común entre nosotros, pero hagan de cuenta que es como un Rodríguez. ¿Cuál sería la opción correcta ahí? La B. La B, very good. Ajá, correcto. Porque estamos hablando de él, ¿cierto? Entonces, en este caso, del señor Morelos, efectivamente debemos conjugar el verbo con S. ¿Listo? Entonces, miren que la idea es esa, chicos, que ustedes apliquen lo que vimos en clase. Yo sé que de pronto a veces es mucho para iniciar. Al inicio las primeras clases van a ser un poco más complejas mientras ustedes vuelven a retomar la rutina del estudiar, de tomar apuntes, de aprender, pero ya poco a poco va a ser un poco más sencillo. ¿Listo? Esta es otra opción. It, A, B, C or D. D, ajá, very good. It's a beautiful day today. Esta ya sería en verbo to be. ¿Listo? Perfecto.
Listo, mis chicos. Eso sería entonces, allí en la presentación van a encontrar siempre la biografía, datos de contacto. Voy a compartirles, un momento por favor. Es que me va a apagar este celular. Acá, espérame, yo comparto, ingreso primero porque yo creo que ya se me cerró la sesión. No sé si antes de continuar con la plataforma tengan alguna duda o pregunta de lo explicado. Creo que no. Listo. Recuerden siempre la recomendación es que ustedes traten de ir practicando. Si hoy vimos verbo to be, practiquen verbo to be, busquen en Google actividades con verbo to be y así sucesivamente. Y estoy segura que van a ir teniendo en cuenta lo aprendido. Voy a compartir nuevamente pantalla ya para que puedan ver la ventana. Creo que esto. Ahí ya están viendo la plataforma, ¿sí? Ah, bueno, voy a cambiar de rol. Voy a ingresar. Ok, thank you, Felipe. Deme un segundo cambio de rol para que no se me vayan a confundir. Ok, good. Perfect. Entonces, ingresando a la plataforma, ¿cierto? Yo les mencionaba por acá información general. Ah, bueno, en información general, importante, vamos a encontrar aquí los foros. Hay un foro de dudas del área técnica. Aquí está el foro de dudas del área de bilingüismo. ¿Listo? Yo voy a estar pendiente allí para poder responder cualquier duda o pregunta que tengan relacionada con inglés. Allí pues van a encontrar el de comunicación oral escrita, TICS. Entonces la idea es que puedan usar cada uno de los foros solamente cuando los necesitan en esa área específica. ¿Listo? Ese lo vamos a encontrar aquí en información general. Ya por otro lado, vamos en la fase de análisis, como le decía el compañero al inicio que me preguntaba que la fase de análisis todavía le salían de, obviamente porque todavía nos falta, digamos que lo que queda de este año es cuando vamos a ir terminando la fase de análisis, ¿vale? Miren todas las actividades que tenemos. Inglés generalmente va a estar al final, ¿listo? Entonces aquí yo les decía que el número o el código para guiarse con inglés, miren que acá como tal no dice inglés, sino tienen códigos, el código para inglés va a ser 2501, ¿ok? Ese es con el que van a identificarse en inglés. Y allí van a encontrar las 3 evidencias: cuestionario, video presentación y folleto. Estos se van a ir habilitando a medida que vamos dando el cronograma. Revisando el cronograma, acá a mí se me olvidó compartir, bueno, está en la presentación, ahí lo pudimos ver, pero esta primera evidencia solo es de una semana, es decir, que empezó el 3 de noviembre y lo ideal es que la terminen ahorita el 9 de noviembre, el domingo. La siguiente evidencia va del 10, es decir, el próximo lunes. Nos volvemos a ver el otro miércoles 12 de noviembre. Listo. Esa va del 10 al 23, es decir, que esa actividad tiene 2 semanas. Como es un video, a esa segunda actividad les dejo 2 semanas. Solamente nos vemos el miércoles 12, pero tendrán 2 semanas para desarrollarla. Y la última actividad es el folleto. Esa inicia el 24, va del 24 al 30 de noviembre y solamente una semana. ¿Listo? Se van habilitando, se van iniciando por cronograma. Por ahora tenemos pues cuestionario. Van a darle clic en la parte de cuestionario. Apaguen micrófonos. Tiene micrófono abierto por ahí, chicos, revisen. Vamos a ingresar entonces a la parte de cuestionario. Aquí, lunes 3 de noviembre, sí, no sé por qué nadie la ha hecho. En la 407.
pero ya pueden darle intento de prueba de conocimiento. Tienen un tiempo límite, realmente se los dejé de 1 hora, aunque podría ser de 45 minutos. Tengan presente que es importante que lo inicien cuando ustedes tengan la disposición, el tiempo, listo, para poderlo realizar, porque es algo que no pueden empezar y volver a salir y volver a empezar. Listo, preferiblemente que ustedes lo hagan en el primer intento. Y acá ya les van a ir apareciendo las preguntas. Listo, miren, similares a las que vimos. Tengan en cuenta los apuntes. Yo mañana les cargo la presentación, la grabación. Son 15 preguntas. Al inicio van a ser de selección múltiple. Van a haber unas en donde, en este caso, al inicio son selección múltiple. Después de la 10ª van a encontrar un texto, listo, y de acuerdo a este texto, ustedes van a empezar a resolver de ahí en adelante. Entonces tengan cuidado porque la pregunta 11 es de acuerdo al texto. Miren, Ana y Augusto, si es verdadero o falso. ¿Listo? Esos son un poco más de comprensión de lectura. ¿Listo? Pero pues realmente no es complicado. Si se dan cuenta, yo trato siempre de explicarles en clase la temática para que a ustedes les quede mucho más fácil. Ok, creo que eso era lo que quería mostrarles. No sé si tengan dudas, preguntas. No questions. Wilfredo, cuéntanos. Profe, buenas tardes. Profe, una preguntita. Digamos que el tiempo para la entrega del cuestionario, digamos, como aparecen dos fechas, una hasta diciembre y otra con otra fecha, digamos que baja la No. calificación de acuerdo a los tiempos. No. En el cuestionario no cambia la calificación. La fecha de cierre por cronogramas ahorita este domingo. La invitación es a que lo hagan lo antes posible porque realmente no es tan complicado. Pero si no alcanzan, ese queda habilitado. Yo los dejé habilitados al 30 de noviembre. ¿Listo? Es el 30 de noviembre. Después del 30 de noviembre sí ya no van a poder realizarlo. Listo, Pero no, profe. la calificación si usted lo hace el 9 o el 10 de noviembre sigue siendo la misma. En otras actividades, cuando sí es de entrega, digamos, el video o el folleto que se pasa, por lo menos el video, tienen 2 semanas. Yo igual les dejo hasta el 30 de noviembre. Sí, ya cuando se pasa de la semana, ahí sí ya de pronto empiezo a descontar puntos, pero el resto no. Listo, profe, gracias. Vale, con gusto. ¿Alguna otra duda, pregunta? Voy a revisar el chat, creo que no. Listo, chicos, entonces eso sería todo por hoy. Espero que hayan aprendido, que hayan recordado, retomado nuevamente. Les doy la bienvenida. Los estaré acompañando. Nos vemos el próximo miércoles. Igual yo les dejo el anuncio para que no se les vaya a olvidar. ¿Listo? Thank you so much. Have a beautiful day. Gracias.